Ya chicos y chicas, por honor al tiempo y los conectados, vamos a comenzar ya desde lleno con este taller. Les informo desde ya de que se inició la grabación, va a quedar una grabación de este taller y al final del taller yo detendré la grabación y vamos a abrir un espacio para las dudas de consulta, si alguien tiene alguna duda específica de lo que conversamos o así como vamos hablando y voy mostrando la presentación, ustedes también pueden levantar su manito o ir haciendo preguntas por el chat. Voy a estar atenta a todo. Así que darle la bienvenida a esta instancia que es el último taller de esta semana, de la semana laboral del Departamento de Alumni, en donde Alumni en sí de la universidad ha dado la oportunidad para que podamos hacer estos 3 talleres enfocados en la empleabilidad a esta altura del año, que son tiempos donde generalmente terminamos de estudiar o se vienen nuevos cambios. Así que nada más que decir, voy a compartir pantalla. De todas formas, les pido por favor que si voy muy rápido o no se ve la pantalla o no se escucha bien, que por favor me avisen para poder ir solucionando ese inconveniente de forma inmediata. Así que nada más que decir, agradecer al Departamento de Alumni por esta oportunidad y vamos a comenzar ya desde lleno. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista laboral, una oportunidad para brillar. El día de hoy vamos a abordar este tema, ya luego de haber realizado un taller el día lunes con respecto a cómo elaborar un currículum que te ayuda a destacar, en donde hablamos temáticas como la importancia de la redacción del currículum, cómo buscar la información específica y necesaria que nos va a ayudar a generar un currículum que destaque, de dónde saber qué información añadir y cuál información sacar, cómo ordenar bien el currículum y cómo redactar de forma eficiente el resumen profesional, por decirlo así, y la experiencia laboral. El día de ayer hablamos sobre la búsqueda de empleo o práctica en sí, donde pudimos hablar sobre las plataformas, dónde buscar empleo y la importancia de ello. El taller de hoy va enfocado como el siguiente paso cuando nosotros ya postulamos una oferta de empleo y nos llamaron para hacer una entrevista. Como objetivo es proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo prepararse para una entrevista. ¿Por qué este objetivo? Porque la idea de este taller es que ustedes se puedan estar preparados para poder prepararse una entrevista laboral, que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder prepararse bien las veces que sea necesario. Por eso todo va a ser una entrega de herramientas enfocadas en que ustedes las puedan adquirir y poner en práctica. El día de hoy, en los contenidos en sí de cómo vamos a ir abordando este taller, vamos a hablar un poco sobre la importancia de la preparación para una entrevista, porque es importante prepararse. Luego vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de entrevistas laborales, porque hay diferentes tipos de entrevistas, y vamos a hablar también un poco sobre los pasos de una entrevista individual, como cuáles son las primeras evaluaciones, qué se habla en la primera entrevista, luego cuál es el siguiente paso y así. Y vamos a dar unos tips para ver cómo nos podemos preparar de lleno para esa instancia. Cómo investigar la empresa y el puesto de trabajo, que también va a ser algo que vamos a abordar dentro de este taller, porque en cierta parte el prepararse lleva de la mano el investigar la empresa. Más adelante vamos a ver el por qué es tan importante eso y sobre el puesto de trabajo. Y finalmente vamos a hablar un poco de cómo vestirnos y comportarnos en una entrevista laboral, donde ahí también vamos a hablar el tema sobre el lenguaje no verbal y vamos a entregar algunas recomendaciones de cómo ustedes pueden trabajar en su lenguaje no verbal para el día de la entrevista, no llegar tan nerviosos y podamos tener más manejo de nuestro lenguaje no verbal, porque al final es un conjunto de cosas. Es el discurso, las respuestas que yo voy a dar, es mi presentación, es cómo yo voy vestido, en la, y también
el mensaje que yo voy a entregar a través de mis movimientos. Entonces, todo esto va de la mano. Vamos a comenzar con el primer tema, que es la importancia de la preparación para una entrevista laboral. ¿Por qué es tan importante prepararse para una entrevista laboral? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a aumentar las posibilidades de éxito, te ayudará a controlar los nervios. ¿Por qué? Porque ya todo va a estar preparado, tú ya lo pudiste haber trabajado y practicado. Te permite también mostrar tus habilidades y experiencia de forma específica, porque cuando no nos preparamos y llegamos a la entrevista de manera sorpresiva, por decirlo así, nos vamos a encontrar con muchas preguntas y no vamos a saber qué responder. Y al no saber qué responder, perdemos la oportunidad de demostrar quiénes somos realmente, cuáles son nuestras fortalezas. Y también nos va a ayudar a aprender más sobre la empresa. Y ahí vamos a ver cómo podemos ir aprendiendo más de ello. Entonces, comenzando, ¿qué se puede preparar para una entrevista laboral? ¿Qué son las cosas que yo puedo ir viendo con anticipación? Porque realmente si nosotros nos ponemos a pensar de forma realista, la dinámica de la entrevista va a depender del reclutador. Va a depender de los test que el reclutador quiera aplicar y la dinámica que el reclutador o la empresa desee. Más adelante vamos a ver los tipos de entrevistas con los cuales nos podemos encontrar. Entonces, ¿cómo yo me preparo de manera general para esta entrevista? Lo primero es una presentación profesional. Nosotros habíamos hablado anteriormente que en el resumen profesional del currículum o también en la presentación profesional de las plataformas de Internet, es muy importante tener una presentación profesional en tercera persona, en donde nosotros podamos destacar lo más importante de nosotros en la menor cantidad de tiempo posible. También intentamos nosotros cautivar al reclutador para que sigamos dentro del, de este proceso de selección. Entonces, de manera escrita, ya lo vimos en los talleres anteriores, pero de forma presencial de hablar, es muy importante que nosotros preparemos una presentación de 1 minuto y a 1 minuto y medio como máximo, donde nosotros podamos indicar, por ejemplo, mi situación actual de mi profesión, luego si, por ejemplo, no tengo experiencia laboral, después de presentarme puedo mencionar mi interés sobre el área donde está enfocado el puesto de trabajo, o mi experiencia laboral, va dependiendo en qué situación nos encontremos. Luego puedo continuar hablando sobre mi interés en el puesto de trabajo y cómo yo puedo aportar con mis habilidades más fuertes. Entonces, acá va muy de la mano con lo que hablamos en la sesión anterior, el día de ayer, que es muy importante entrar en un proceso de autoconocimiento, lo cual lo voy a volver a decir para que se pueda entender bien para las personas que no estuvieron el día de ayer. Es muy importante que nosotros pasemos por un proceso de autoconocimiento, saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, reconocer cuáles he puesto en práctica, saber en qué área yo me quiero dedicar y entre otros. Entonces, la presentación profesional, quedaría ordenada de esa forma, comenzando por mi situación profesional actual, mi experiencia laboral más cercana al puesto al cual yo estoy postulando, o mi interés en el puesto al cual estoy postulando, luego continuar con lo más fuerte de mí, que serían mis fortalezas, en este caso la presentación profesional. Otro punto al cual yo tengo que preparar son mis fortalezas y debilidades. Esto, ¿por qué lo señalo en otro punto y no junto en la presentación profesional? Porque en la presentación profesional es importante que ustedes reconozcan sus fortalezas y las mencionen. Pero, ¿qué sucede con mis debilidades? Muchas veces en entrevistas, no sé si a ustedes les ha pasado, le han preguntado que cuáles creen que son sus debilidades. Y también no sabemos qué contestar.
Quizás en ocasiones a personas les sucede que prefieren omitir esta pregunta y decir que creen que no tienen, o u otras respuestas para intentar ocultar estas debilidades. Pero desde ya yo les menciono de que eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque yo también debo tener muy en claro cuáles son mis debilidades, porque si yo no conozco mis debilidades, yo no voy a saber en qué trabajar en mí. Por lo tanto, si yo como debilidad, por ejemplo, tengo el ser asertivo, como debilidad es que me cuesta mucho ser asertivo, pero yo puedo tener un plan de acción al momento de comentar mi debilidad. ¿Y cómo puede ser este plan de acción? Por ejemplo, como le mencioné el tema de la asertividad, yo puedo decir, mi problema es que en ocasiones no soy asertivo, me cuesta poner límites, pero yo estoy tomando un taller o estoy tomando un curso o estoy practicando el ser asertivo en mi entorno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede al cambiar la respuesta de esta forma? Es que yo estoy generando un plan de acción en mis debilidades. Por lo tanto, si yo reconozco una debilidad, yo puedo trabajar en ella y luego que ya trabajé en ella y desarrollé esta habilidad y se convierte en una fortaleza, yo puedo volver al ciclo de identificar otra debilidad, trabajar en ella y volverla una fortaleza. Es muy importante que en estos temas laborales, hoy en día, nosotros podamos trabajar en estos temas de mis debilidades y fortalezas. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos que nuestras debilidades se formen unas fortalezas. Por eso es muy importante, en cierta parte, ser resiliente. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la importancia de las habilidades en lo que ya son los test laborales. Pero por ahora, dejar en claro eso, la importancia de que ustedes, al momento de ir a una entrevista, tengan en claro cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cuál es el plan de acción que ustedes tienen para mejorar esa habilidad. Así que los dejo muy invitados a todos y a todas que cada vez que ustedes vayan a asistir a una entrevista laboral, tomen una hoja, escriban una presentación profesional y ustedes las practiquen frente a un espejo y también en una hojita ustedes puedan escribir sus fortalezas y sus debilidades y generar un plan de acción para sus debilidades. ¿Y por qué en una hojita? Porque así nos va a ayudar a estructurarnos mejor, va a ser más ordenado. Entonces, es un apoyo visual. No necesariamente sea en una hoja literal. Hoy en día existen muchos recursos como los teléfonos, las notas, aplicaciones, audio. Incluso hay gente que tiene tan buena memoria que es capaz de hacerlo en su mente simplemente, pero es como una forma de decir la hojita, ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes deseen. Pero lo importante es que ustedes vayan parte por parte en una hojita escribiendo cada parte de la preparación. Luego, pasemos al siguiente punto. ¿Cuál es tu experiencia en este campo? Esta es una de las preguntas que también puedan hacer de nosotros. ¿Qué experiencia tenemos en el campo laboral del puesto al cual estamos postulando? Nosotros, al momento de responder esta pregunta, nosotros vamos a tener factores en los cuales apoyarnos. ¿Cuáles? Ustedes ya van a saber el puesto de trabajo y van a saber en qué empresa ustedes van a ser parte. Por lo tanto, al saber la empresa y el puesto de trabajo, ustedes ya deberían tener en cuenta o pensar en qué otros momentos de su vida ustedes han tenido que aplicar esas funciones. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de yo mencionar de cuál es mi experiencia en este campo, yo ya lleve las respuestas preparadas. ¿Y cómo yo llevo mis respuestas preparadas? Indicando cuáles fueron mis funciones dentro de ese trabajo y idealmente acompañadas de los logros. Por ejemplo, si yo estoy postulando a un puesto de cocina, eh, y yo, por ejemplo, tuve una experiencia súper corta en cocina de 3 meses, pero yo me quiero dedicar a la cocina. Luego yo estudié y no he ejercido como profesional, pero estuve un tiempo trabajando en cocina. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer si
voy a estar postulando un puesto de cocina. Indicar todas mis funciones, por ejemplo, apoyar al equipo en temporada alta, en donde en conjunto logramos lograr los tiempos de pedido, por decirlo de alguna forma, cumplir con el orden de las vitrinas, manteniendo una imagen agradable constantemente, y así. Muy similar a como lo hicimos en el currículum. Como lo hablamos nosotros en la primer taller del día lunes, hablamos la importancia de cómo, y mostramos un ejemplo de hecho, de cómo nosotros podemos redactar bien la experiencia laboral a un punto de que suene más llamativo de lo normal. Por eso yo siempre les digo, en estos momentos nosotros tenemos que ser estratégicos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un mundo de competencia laboral. ¿Y quién va a ganar? El que se prepare mejor y el que sea más estratégico. Por lo tanto, aprovechen toda esta instancia. Ahora, otra pregunta que nosotros nos podemos hacer para poder prepararnos para una entrevista es el por qué quiero trabajar en esta empresa o por qué quiero ser parte de la empresa. Demostrar tu interés por ser parte de la empresa nos va a ayudar a demostrar que nosotros sí queremos puesto de trabajo. Y es muy importante que nosotros demostremos nuestro interés, digamos el por qué. Por ejemplo, ahí es donde nos puede ayudar el famoso objetivo profesional. Por ejemplo, yo quiero ser parte de la empresa porque mi objetivo profesional es establecerme en una organización o institución para poder ayudar en su productividad. Un ejemplo así puede ser. O creo que tengo las herramientas necesarias para poder facilitar los procesos dentro de la empresa. Va a depender netamente del puesto del trabajo al cual ustedes estén postulando. Pero lo muy importante es que ustedes puedan tener en claro cómo ustedes van a mencionar su interés en ser parte de la empresa. Ustedes preparen este discurso. Todos estos puntos mencionados son respuestas que ustedes van a tener que dar de manera directa o de manera indirecta. Por lo tanto, todo se centra a lo mismo. Más adelante, cuando veamos las partes de una entrevista individual, vamos a ir entendiendo que al final todo se va orientado hacia lo mismo, hacia cómo ustedes van a trabajar en ese puesto de trabajo. O si ustedes son realmente capaces de cumplir las funciones de ese puesto de trabajo. Entonces nosotros tenemos que demostrar que nosotros sí somos capaces para estar en ese puesto de trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para demostrar que nosotros sí estamos preparados y somos capaces. ¿Y cómo? Teniendo en claro cada uno de estos puntos, redactando bien un currículum y siendo estratégicos, siempre, chicos, estratégicos. Continuamos. Vamos a hablar ahora sobre las diferencias de tipos de entrevistas laborales. Primero, vamos a conocer cuáles son los diferentes tipos de entrevistas laborales. Existen, como más grandes rasgos, tres tipos de entrevistas laborales, que van a ser las individuales, grupales y las de panel. Las entrevistas individuales son entrevistas en las que participa un entrevistador y un entrevistado. ¿Qué quiere decir esto? Que son de uno a uno. Pero también nos podemos encontrar con entrevistas grupales, donde es un entrevistador y participan varios entrevistados, o puede ser varios entrevistadores y varios entrevistados. Es como en conjunto. Puede haber más de un entrevistador y pueden haber 5 personas postulando al mismo puesto de trabajo. Entonces, aquí es donde es importante que sepamos cuáles son las diferencias para saber cómo prepararnos. Porque, por ejemplo, el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en una entrevista individual, pero la preparación para una entrevista grupal es similar, pero es muy importante en las entrevistas grupales aprovechar nuestra presentación profesional. Vamos a tener un momento en donde nos vamos a poder presentar y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar esos espacios. Y las respuestas, por supuesto. También nos vamos a encontrar con entrevistas de panel, que quizás sean las más difíciles porque el entorno va a generar más presión. Entonces, ¿cuáles son estas?
son donde los entrevistados ustedes van a ser entrevistados por más de una persona. ¿Ya? Entonces van a haber varios entrevistadores y un entrevistado. Puede que sea con el Departamento de Recursos Humanos del lugar donde ustedes están postulando, o puede que sea con el psicólogo y con su futuro jefe, y así va a variar esto. Entonces, es importante que ustedes sepan que para cada una de estas entrevistas es importante que ustedes se preparen de forma estratégica y diferente. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes instancias que ustedes van a poder aprovechar. Ahora, entrando de lleno a las entrevistas individuales, aquí nos vamos a detener un poco. ¿Por qué? Primero vamos a nombrar las partes por las que posiblemente nosotros podemos pasar al momento de una entrevista. Quiero recalcar algo. No todas las empresas tienen la misma forma de reclutar el personal. Por lo tanto, puede que se encuentren con entrevistas que requieran menos sesiones, o puede que pasen solamente por una de las partes de la entrevista, o quizás dos, quizás tres. Todo esto va a depender de la persona que está reclutando. Al igual que los test aplicados en las entrevistas van a depender de qué test quiere aplicar el psicólogo. Comentarles desde ya eso. Ahora, es muy probable que ustedes, al momento de ir a una entrevista laboral, ustedes primero se encuentren con la entrevista inicial. En la entrevista inicial, generalmente es para conocerse, para validar la información del currículum, saber de dónde son, con un poco más sobre ustedes, para validar la información, dónde estudiaron, todo eso. El tema de su habilidad y confirmar que todo esté bien, que todo esté acorde entre lo que ustedes añadieron a su currículum y quiénes son ustedes. Luego es probable que se encuentren con una entrevista psicolaboral. Y en la entrevista psicolaboral, ustedes pueden que se encuentren con las pruebas psicolaborales. Y aquí, ¿qué pruebas aplican dentro de las entrevistas laborales? Hay distintas pruebas que se pueden agrupar en tres grupos, donde están los test cognitivos intelectuales, los test proyectivos de la personalidad y los test psicométricos de habilidades y aptitudes. Todo esto, en resumidas cuentas, va orientado para saber cómo ustedes se van a desenvolver dentro de su puesto de trabajo, cómo ustedes trabajan, si realmente trabajan en equipo, qué tan organizados son, si son capaces de seguir instrucciones y así. Por eso, ustedes cuando vayan a una entrevista laboral, no se preocupen tanto por los test psicolaborales. Es muy importante de que ustedes sean honestos. Pero ahora, generalmente, muchas veces nos encontramos con la pregunta, ¿cómo yo me puedo preparar para estos test? Pasa mucho. ¿Por qué? Porque son momentos de presión donde yo no sé qué hacer, no sé qué para poder hacerlo bien. Pero aquí yo quiero recalcar algo. Si ustedes desean que este proceso les salga bien, ustedes trabajen en el desarrollo de sus habilidades laborales. ¿Por qué? Porque desarrollar habilidades laborales o las competencias laborales o habilidades blandas, como sea que las conozcan, estas habilidades nos van a ayudar a desenvolvernos de forma adecuada en un puesto de trabajo. ¿A qué voy con esto? Pues con esto aquí, una persona que sabe trabajar en equipo y sabe trabajar dentro de un equipo eficiente va a ayudar en la productividad de la empresa. Pero yo, para trabajar en un equipo eficiente, ¿qué otra habilidad necesito? También necesito ser asertivo. ¿Por qué necesito ser asertivo? Porque van a haber momentos en donde tendré que decir que no. ¿Y cómo digo que no sin hacer sentir al otro pasado a llevar? Siendo asertivo. ¿Cómo pongo límites sin pasar a llevar a la otra persona, sin hacerla sentir mal, sin faltar al respeto? Siendo asertivo. ¿Cuál otro? Por ejemplo, la regulación emocional es otra habilidad que yo puedo trabajar en ella y desarrollarla. ¿Por qué?
¿Y por qué yo la necesito? Porque ¿qué sucede si llega un compañero y no me contesta de manera adecuada? Es normal que yo me sienta insultado y que probablemente me altere, pero va a depender de ustedes. Y aquí es donde viene la regulación emocional. Si yo soy una persona con inteligencia emocional, voy a saber que ponerme al nivel de la otra persona y faltarle el respeto de vuelta no me va a ayudar en nada. Al contrario, va a generar conflictos que en un futuro puede que me hagan sentir incómodo dentro de la empresa. Por lo tanto, no voy a estar trabajando con mi 100%. Entonces, aquí es donde las cosas se van viendo de la mano. Por eso, si ustedes se quieren preparar de forma efectiva para estos procesos, trabajen en desarrollar sus habilidades, porque puede que yo diga, yo sé trabajar en equipo. Ok, ¿por qué tú crees que sabes trabajar en equipo? Porque yo llevo los 5 años de universidad trabajando con diferentes equipos, pero ustedes saben cuál es la real diferencia entre trabajar en equipo y trabajar con un grupo de trabajo. Son diferentes. Ustedes saben cómo trabajar en un equipo de trabajo efectivo. Ustedes saben cuáles son los pasos para organizar un equipo para que todos estén apoyando. Entonces, y también otra pregunta que se puede hacer, algo que también puedes ir al tema, el hecho de, ustedes saben si dentro de un equipo de trabajo hay un líder o todos son líderes. Entonces, aquí son pequeñas diferencias que nos van a ayudar a nosotros a aprender cómo poder estar dentro de una empresa trabajando de manera eficiente y de manera inteligente, porque si yo aplico todas estas habilidades, me va a ayudar en cierta parte a yo poder trabajar tranquilo y poder mantener mi estabilidad emocional. Y por eso es muy importante que estas habilidades también se hagan parte de nuestro día a día para poder ayudarnos a procesar todos esos cambios o todos esos conflictos que suceden dentro de una organización. A mí me van a ayudar a cómo superarlos sin que me afecten más de lo que me debería afectar o sin pasar a llevar a otra persona. Entonces, chicos, si ustedes están preocupados por las pruebas psicolaborales, yo los invito a que ustedes trabajen en desarrollar habilidades blandas, como cuáles: trabajo en equipo, inteligencia emocional, asertividad, liderazgo, ser un buen líder, porque ser un líder no es lo mismo que ser un jefe, y así. Entonces, aprovechen la instancia. El departamento de alumni lanza muchos talleres. Entonces, ustedes aprovechen estos talleres para poder potenciar su profesión, ir creciendo como profesionales. Y como final, de entre las pruebas que ustedes se pueden encontrar en una entrevista de trabajo, son las entrevistas por competencia. ¿Cuáles son estas entrevistas? Entrevistas por competencia es muy común, puede que ustedes se encuentren con un test muy conocido, pero en resumen, estas pruebas son para conocer si ustedes realmente tienen las habilidades que ustedes añadieron en el currículum y las habilidades que el puesto de trabajo necesita. Entonces, en esta entrevista es donde a nosotros nos evalúan eso. Yo siempre les digo, al momento que ustedes conozcan su fuerte en el tema de las habilidades, sean conscientes y sean realistas, no se mientan a ustedes mismos. Recuerden en qué momento de su vida ustedes han tenido que poner en práctica estas habilidades, cómo les resultó y analicen la situación. ¿Por qué? Porque si yo digo, ya, el trabajo en equipo, pero no pienso en qué momento tuve que realmente trabajar en equipo, me va a ir mal en esa entrevista. Si yo miento en esas actitudes, me va a ir mal en la entrevista porque el reclutador se va a dar cuenta de que ustedes realmente no eran así. Entonces, yo los invito a que analicen cuáles son las habilidades que más se requieren en su campo laboral. ¿Por qué? Porque las habilidades que necesita, por ejemplo, un enfermero, a diferencia de con un ingeniero comercial, no son las mismas habilidades, necesitan habilidades diferentes. Y todos los puestos
varían esas habilidades, porque hay puestos en donde sí se necesita el trabajo en equipo, pero hay otros puestos en donde no es necesario, donde se requiere otra habilidad, como por ejemplo el ser autónomo. Entonces ahí ustedes vayan evaluando cuáles son las habilidades que más se requieren en su área y trabajen en ellas. Sean conscientes de cuáles son sus debilidades y generen un plan de acción. Vayan siempre un paso adelante. Por eso para todas estas instancias de búsqueda de empleo se recomienda el autoconocimiento, para que nosotros vayamos seguros y preparados. Continuamos. ¿Cómo investigo la empresa y el puesto de trabajo? Ya, aquí en este punto es muy importante saber por qué es importante investigar. Porque uno, va a demostrar interés, dos, va a ayudar a preparar las respuestas, va a permitir formular preguntas inteligentes y ayudará a tomar una decisión informada. ¿Por qué es importante prepararme bien? Porque cada respuesta que yo dé en la entrevista va a dar a conocer algo de mí. Entonces, por eso, por lo mismo, si yo hago preguntas inteligentes, los reclutadores se van a dar cuenta que yo realmente estoy interesado en el puesto de trabajo y no estoy fingiendo un interés. Ya, ¿cómo investigar la empresa y el puesto de trabajo? Visitando los sitios web de la empresa. Súper simple, ustedes pueden entrar, buscar en Google está toda la información, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, la misión, la visión, la forma de operar de la empresa, sus principios. Entonces, los invito a que visiten la página web de la empresa. La mayoría de las empresas, al inicio de su página web, debería mostrar la misión y la visión. Hay textos que nos van a decir mucho de cómo trabaja esa empresa. Entonces, ya, sigamos. Al final vamos a ver lo que le iba a decir. Leer los artículos de noticias también es importante porque yo ahí voy a estar actualizado de las novedades de ellos. Generalmente son para presentar nuevos proyectos, entre otras cosas. Seguir a la empresa en redes sociales. Ahora, si yo no la quiero seguir, está bien, no es necesario que lo haga. Pero puedo entrar a sus redes sociales para indagar un poco cómo es que se desenvuelven ellos. ¿Cuáles son sus prioridades? Y también la otra opción que tengo es hablar con las personas que trabajen en la empresa. Yo aquí, por ejemplo, me voy a poder informar cómo ellos trabajan, quién es el jefe, la manera de operar del jefe, con quién voy a trabajar posiblemente, quién va a guiar el equipo y así. ¿Y para qué me va a servir toda esta información? Para que yo prepare todas mis respuestas acorde a lo investigado. Todas las empresas tienen diferentes misión y visión. Recalco esas dos palabras. Por favor, grábenselo al momento de investigar una empresa, la misión y la visión. Eso nos va a ayudar a ver hacia dónde va el foco de la empresa, porque hay empresas que se enfocan en la productividad, otras que se enfocan en innovar, otros que se enfocan en entregar servicios de calidad y hay otras que se enfocan en tener un buen ambiente laboral. Entonces, todos esos focos van a tener como diferentes centros y si ustedes les prestan atención a lo que estoy diciendo, se van a dar cuenta de que cada misión o visión de la empresa que acabo de mencionar requiere de diferentes habilidades y de diferentes focos. Entonces, aquí es donde a ustedes esto les va a ayudar. A yo conocer esta información de la empresa me va a ayudar, por ejemplo, si la empresa está orientada a innovar siempre. ¿Qué puedo hacer yo en mi presentación profesional o en mi currículum? Mencionar que soy una persona que es innovadora, que le gusta innovar, que le gusta crear cosas nuevas. Entonces, es ahí donde yo puedo aprovechar este espacio. ¿Y qué pasa si un reclutador escucha eso de alguien, pero de la otra persona que está postulando no lo escucha? ¿A quién va a llamar? A la persona que sigue la línea de la empresa, por supuesto. Entonces, chicos, nosotros esta herramienta aprovechémoslas para ir un paso adelante al momento de una entrevista laboral. Ahora, otro punto importante es cómo vestirme y comportarme en una entrevista laboral. Puede que nosotros digamos, ya somos personas adultas, sabemos cómo vestirnos, conocemos esto, ya está de más decirlo. No, no está de más decirlo. Porque hay algo muy importante, entre la línea entre lo formal y lo informal. Se recomienda que siempre ir formal.
Pero también hay algo más allá que también es muy importante, como yo me sienta. ¿Por qué? Porque puede que yo me enfoque en ir muy formal, voy a ir muy formal, pero ¿qué sucede si yo no me siento cómodo con esa ropa? ¿Voy a tener la misma seguridad si yo me sintiera cómodo con la ropa que llevo? Entonces nosotros tenemos que ser estratégicos con esto y aprovechar cada detalle para poder potenciar nuestra seguridad, el ir seguros. Entonces, ¿yo cómo puedo potenciar esto? Viendo con anticipación prendas de ropa que sean formales y con las cuales yo me sienta cómodo. Por el ejemplo que les decía, no me voy a sentir igual de seguro con ropa con la cual no me siento cómoda. Y lo importante es que ustedes se sientan seguros. Y una forma de sentirme seguro es que me guste como yo voy a ir vestido. Y aquí, ¿dónde va la recomendación? A que ustedes visualicen la ropa día antes y el día antes de la entrevista, pruébense la ropa y mantengan todo listo, planchado y lo que sea necesario para que en la mañana del día donde ustedes tengan que ir a la entrevista, la ropa esté al 100%. Porque muchas veces nosotros desconfiados creemos que no, si la ropa nunca la moví de donde estaba, por lo tanto debe estar limpia. Y en la mañana, 2 horas antes de la entrevista, casualmente tenía una mancha. Digo, bueno, voy a tener que ir igual con por ejemplo, la camisa manchada. ¿Y qué va a pasar? Que voy a estar pendiente de que no me vean la mancha. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que su foco de concentración ya no está en la entrevista, está en la mancha. Entonces, chicos, no lo vean en menos. Prepárense con anticipación, dejen el día antes la ropa lista para que no pase ningún percance con la ropa. Pasamos al otro punto. El otro punto sería el comportamiento. Y aquí es donde vamos a entrar a hablar un poco sobre la importancia del lenguaje no verbal y los mensajes inconscientes que nosotros enviamos con nuestro lenguaje no verbal. Es muy importante que durante una entrevista, como nuestra presentación física y nuestras habilidades, si nosotros queremos causar una buena impresión y aumentar las posibilidades de obtener el trabajo, es importante comportarte de forma profesional y respetuosa. ¿A qué voy con esto? Mantener cordialidades siempre y dar respuestas respetuosas. A esto voy a volver atrás. El día de ayer yo les mencioné la importancia de generar contactos y tener contactos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en búsqueda de trabajo o más adelante posiblemente estemos en busca de un trabajo o de un mejor trabajo, ahí el término networking hace referencia a que nosotros tenemos que generar redes de contactos, a quienes nosotros le demos confianza, profesionales del mismo área o de otra área con las que nosotros podamos generar un lazo profesional de confianza. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Es importante que ustedes vayan preparados y tengan un comportamiento súper bueno, espectacular, ojalá que destaquen, pero aunque no quede en el trabajo, puedo entregarle una tarjeta con mis datos al reclutador y pedirle que si él tiene otro dato de trabajo donde él cree que soy apto, me llame. Entonces, puedo aprovechar hasta una entrevista de trabajo para generar contactos y crear redes de apoyo en temas laborales y profesionales. Así que, chicos, aprovechen todos estos espacios. Aunque nosotros creamos que no hay posibilidad de que quedemos ahí, aprovechemos para hacer networking y generar contactos. Así que aprovechen cada instancia. Ahora, temas de comportamiento. Más allá que decir ser puntual siempre es importante, idealmente que ustedes puedan estar 15 minutos antes. ¿Y por qué? Muchas veces pueden pasar cosas que nosotros no esperamos. Un taco, el chofer no es tan rápido como yo creí que era, por lo tanto llegó 5 o 10 minutos más tarde, esos 10 minutos los cuales yo iba a llegar justo a la entrevista, por lo tanto me presenté tarde. No, la entrevista es algo muy importante, es la primera impresión.
ustedes saben que aquí en Chile la primera impresión siempre es importante. Lamentablemente, nosotros no somos parte de esta cultura. Entonces, seamos puntuales. Ser educado y respetuoso también es muy importante. Aquí, por ejemplo, ¿qué habilidad yo puedo utilizar? El ser asertivo. ¿Cómo me va a ayudar el ser asertivo? A ser educado, a no faltar al respeto al otro. Por ejemplo, si yo no sé algo, darle a entender, yo en realidad no tengo conocimiento del tema del cual usted me está preguntando, y así. Es muy importante. Otra cosa, aquí me voy a detener en un tema del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal dice mucho de nosotros. Por ejemplo, si yo estoy conversando con la persona y yo le grito, y yo levanto mi voz, y en realidad lo hago porque estoy nervioso, la otra persona se puede sentir pasada de llevar. Es como, baja las revoluciones. Puede que en ocasiones la persona entienda que es por nervios y puede que en ocasiones la persona no entienda que es porque estoy nervioso y lo asimile como que ustedes están intentando demostrar agresividad o mayor otras cosas. Entonces, practiquen su tono de voz. Practiquen. Cuando ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo puedo practicar? Cuando ustedes tengan que ir a conversar, hacer un trámite, por ejemplo, conversar con algún jefe, con algún encargado, con alguna persona que sea muy importante, presten atención a su tono de voz. ¿Cómo yo estoy hablando? Cuando me pongo nervioso, ¿levanto mi voz o bajo mi tono de voz? Cuando sucede algo que me desconcentra, yo me quedo callado o bajo mi tono de voz. Entonces, presten atención a su tono de voz, cómo se comporta. Aquí lleva esto. Va lo mismo que yo les decía con las debilidades. Si yo me doy cuenta de cómo está funcionando mi cuerpo, lo puedo cambiar, pero si no le presto atención y no me doy cuenta, no lo voy a poder cambiar. Así que ustedes aprovechen reuniones importantes para ver cómo funciona su cuerpo. Y en este caso, como yo les digo, el tono de voz. Ahora, escucha atentamente. Es otro factor muy importante. Muchas veces quizás nosotros, por los nervios, miremos hacia otro lado. ¿Y qué tiene que ver el hecho de mirar hacia otro lado con escuchar atentamente? Hacia dónde yo dirijo la mirada va a indicar hacia dónde yo tengo puesta mi atención. Por lo tanto, ¿cómo yo hago escucha activa? Idealmente mirando a la persona, idealmente a los ojos. Si me pone nervioso, le puedo mirar las cejas, la frente o la nariz. Ese es un tips. Pero no moverme de ese cuadro que yo tengo. No se muevan de ese cuadro. Entonces, continúo de cómo yo puedo demostrar que estoy escuchando atentamente. Mirando los ojos, asentando con mi cabeza, diciendo que sí, okay, que yo estoy siguiendo lo que él me está diciendo. Idealmente con una postura derecha en la silla, no apoyado atrás en el respaldo, prácticamente acostado, ni tan inclinado hacia adelante, no. Derecho, mis manos idealmente sobre la mesa. Y presten atención a sus manos, pues generalmente cuando estábamos nerviosos comenzamos a jugar con las manos y comenzamos a jugar con el anillo, con lo que nosotros tengamos cerca. ¿Cómo practico esto? Lo mismo, cuando ustedes tengan que tener reuniones importantes o conversaciones incómodas para ustedes, preste atención cómo se comportan sus manos y sus pies, hacia dónde las llevan, las dejan sobre la mesa, las esconden, juegan con el teléfono o si se ponen a jugar con sus mismos dedos o la empiezan a mover, si es que mueven los pies o los esconden. Y cómo yo, cuando ya sepa cómo se comporta mi cuerpo, comienzo a trabajar en él. Por ejemplo, si yo estoy en una conversación incómoda y me doy cuenta que ya estoy escondiendo mis manos y jugando con ellas, me concentro en no hacerlo. ¿Y qué pasa? La práctica va a generar que todos estos comportamientos se vuelvan automáticos. Por lo tanto, en el momento de la entrevista, mi cuerpo ya va a saber cómo reaccionar. Por lo tanto, voy a poder estar más concentrado en lo que voy a responder, a cómo se está comportando mi cuerpo y si realmente me está ayudando en este proceso o no.
Entonces, por eso es muy importante. Y recuerden eso, la escucha activa es muy importante. Y como yo escucho, postura derecha, mirando siempre a la persona de frente y asentando con mi cabeza, diciendo que sí, ok, bueno, puedo hasta decirlo. Sé positivo y entusiasta. Aquí quiero hacer referencia a esto. Puede que nosotros muchas veces no hayamos tenido una buena experiencia laboral anterior, hayamos sentido que nos pasaron a llevar, pero por favor, siempre mantengan una postura positiva y entusiasta. Nunca hablen mal de sus antiguos empleadores. No, no lo hagan. Aunque hayan sido malos, no hablen mal de ellos. ¿Por qué? Porque también va a dar indicios de cómo nosotros nos comportamos dentro de una institución. Todo esto va a decir algo de nosotros. Por lo tanto, nunca hablen mal de tu trabajo. Pueden decir, por ejemplo, no me sentía cómodo, por lo tanto conversé con mi jefatura y les di a conocer que yo quería entrar a trabajar en un lugar donde sí me sienta cómodo. Simple. No necesito dar a entender cuáles son los problemas, de quién era el que estaba metido, quién hacía mal su trabajo, no. Hablen siempre por ustedes. ¿Qué más? Responder las preguntas con claridad y concisión. Aquí, ¿cómo yo lo hago? Haciendo lo que mencionamos anteriormente, preparar mi discurso. Yo puedo escribir mi presentación profesional, la escribo y después yo la puedo practicar mirándome frente a un espejo, grabándome y después ver el video. Y es chocante hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que realmente no están sucediendo las cosas como estaban en nuestra mente, porque una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que es realmente y otra cosa es como lo ve otra persona. Por lo tanto, los invito a que ustedes redacten su resumen profesional, su experiencia laboral, su fortaleza y sus debilidades y puedan practicar mirándose frente a un espejo o grabándose. Esto va a hacer que el mensaje sea más fluido y eso va a dar a conocer de que ustedes están sumamente seguros de que ustedes están preparados para ese puesto de trabajo, que ese puesto de trabajo ya es suyo. Y lo más importante, haz las preguntas al final de la entrevista. Luego de todo el proceso, guarden esas preguntas que nosotros preparamos con anticipación, que son preguntas inteligentes, y hagan preguntas al final de la entrevista. Pero hagan preguntas. Idealmente 2 preguntas, de 2 a 3. Estaría bien. Ahora, si yo creo que no tengo preguntas, de todas formas hagan preguntas, porque puede que yo ya esté claro y no necesite saber más, pero sí necesito preguntar para demostrar interés. Así que chicos, todo lo conversado es enfocado hacia un puesto de trabajo. Por lo tanto, toda esta preparación yo la hago enfocándome a un puesto de trabajo. Si el día de mañana yo tengo otro puesto de trabajo, para que me salga bien la entrevista, debo hacer todo este proceso de nuevo del autoconocimiento, de conocerme a sí mismo, investigar a la empresa, preparar mis respuestas y ensayar. Todo de nuevo. Si ustedes realmente quieren que esto salga bien, va a depender de ustedes, en que ustedes practiquen antes de. Así que los dejo cordialmente invitados a que puedan utilizar todas estas herramientas. Así que muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Como les decía, va a quedar la grabación para que ustedes puedan ver las veces que gusten. Y también agradecer a Alumni UCM por estas instancias, ya que gracias a ello nosotros podemos estar aquí ayudándonos y compartiendo información. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, si queda alguna duda o consulta, lo podemos conversar con total confianza. Igual, si hay dudas y quieren escribir en el chat, aquí estamos. María, muchas gracias a todos. Si quedó alguna duda o consulta, no duden en preguntar. Aquí estamos para eso. Porque muchas veces, ya la cámara apaga, muchas veces sucede que en estos
talleres donde estamos abordando a gran cantidad de gente, quedan dudas en específicas, ya que no todos los casos son iguales. Entonces, es bueno aprovechar de salir de la duda. Pero de todas formas, recordarles, apóyense en Alumni, los pueden seguir en sus redes sociales, la plataforma, y van a ver que constantemente están subiendo talleres para fortalecer su proceso profesional. Así que muchas gracias, chicos, que estén todos muy bien. Me quedaron unos momentos aquí para cualquier duda o consulta.